Hola a todos y todas, mi nombre es Marina, bienvenidos a mi canal. Bueno, aquí estoy yo, con retraso, pero más vale tarde que nunca, con el vídeo de respuesta a vuestras, creo que son 60 y tantas preguntas, ¿no?, que apareció en el otro vídeo. Yo que estaba preocupada pensando que a lo mejor tendría que hacer el tutorial de los arcanitos mayores de Marras, y resulta que ha habido un montón de preguntas sobre un montón de cosas. Algunas de ellas darían incluso para un vídeo aparte, porque son profundas y no se pueden explicar como en 2 minutos. De todos modos voy a intentar ser bastante telemática, bastante esquemática en mis respuestas, porque si no podría tirarme 47 años y hacer 10 vídeos, ¿no? Entonces voy a dar como una especie de sesgos y tips principales, y luego si queréis que se profundice más en algún tema, pues ya me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Lo que he hecho ha sido dividir en 3 grupos las preguntas para ordenarlas un poco y no repetirme en las respuestas. Entonces, hay un primer grupo que se llama preguntones o preguntas de what the fuck, que es como preguntas que he tenido que pensar un poco. Luego, preguntas sobre praxis o sobre teoría, opiniones sobre algunos aspectos del conocimiento y el estudio del tarot. Y luego un tercer grupo ya enfocado en lecturas, echar las cartas, relación consultante-tarotista, etc. Bien, empecemos. No sé si voy a hacer un par de vídeos porque a lo mejor es larguísimo, no lo sé, ya veremos. La primera pregunta es de Carolina y es como la he puesto la primera porque creo que vale la pena ponerla la primera. Y es, ¿qué me puede decir el tarot que yo no sepa? Pues si sigo mi intuición ya lo sé. Exacto, es que si tú sigues tu intuición ya lo sabes. Mi respuesta es... porque tú no vas al tarot en busca de respuestas. Dicho de otro modo, tú no vas al tarot en busca de soluciones. La única que tiene las soluciones eres tú. El tarot es un lugar intermedio donde tú llamas a la puerta del misterio, ya lo hemos hablado muchas veces, para obtener una perspectiva distinta de una situación o de un conflicto o de una duda o de una encrucijada. Es una petición para salir de nuestro propio esquema mental, de nuestra propia lógica racional y de nuestra manera de percibir el entorno y de interactuar con el entorno que nosotros tenemos normalmente. Entonces, la única persona que sabe lo que a ti te conviene, la única que puede encontrar respuestas eres tú, y lo puedes hacer a través de la intuición, que es esa vocecita que te dice por aquí sí, por aquí no. Lo que hacemos con el tarot es utilizar esa intuición unida a una praxis y a un estudio para perfilar detalles sobre una situación. Es decir, el tarot no nos da respuestas. El tarot lo que nos da es la posibilidad de cogernos de la mano de la intuición, cogernos de la mano de las normas y de la teoría del tarot y transitar por un camino diferente. Bien, tengo aquí mi tarotito de Maman Miyuki porque he pensado que, bueno, esta es mi opinión, ¿no? Voy a poner un poco en práctica esto que acabo de decir. Pero digo, bueno, vamos a preguntarle al tarot exactamente esta preguntita de Carolina. ¿Qué me puede decir el tarot que yo no sepa? El tarot es una herramienta neutra que contiene un montón de arquetipos y un montón de conceptos, pretendiendo de forma esquemática y a través de un lenguaje visual abarcar el máximo posible de experiencia humana. Dicho de otro modo, abarcar de forma esquemática y a través de las imágenes la mayor parte de experiencias que se pueden tener en la vida a través de conceptos arquetípicos. Entonces, ¿qué significa esto dicho en un lenguaje de la calle? El tarot es una herramienta esquemática y neutra. Por tanto, no nos puede dar respuestas por sí. Las respuestas no están aquí. Esto es un objeto. Las respuestas están en nuestra interacción con el objeto. Por tanto, ¿qué te puede decir el tarot que tú no sepas? Nada categórico. Y ahora voy a explicarlo un poco mejor. Bueno, estoy expandiendo las cartas, no sé si lo veis. A ver, voy a enseñaros. Normalmente cuando yo hago preguntas pongo las cartas en abanico. Esto es así. Y voy a sacar una al azar. Entonces vamos a preguntarle al tarot qué es lo que nos puede decir. Que no sepamos ya, ¿no? La justicia.
esta figura, esta alegoría, nos mira a nosotros directamente y nos dice, es tu responsabilidad. Cuando tú llames a la puerta del misterio, cuando quieras obtener información extra que te ayude a salir de tu punto de vista habitual y lo hagas a través de la intuición, tienes que también ser lógico, ser frío, poner en la balanza, entender que es una responsabilidad y que tú eres el último que va a hacer uso de esa información. La justicia nos mira directamente a nosotros y nos dice, tú eres el que lleva la acción, tú eres el que utiliza esta información, el que piensa con la cabeza lo que está recibiendo y le pone uso. Esta manera de interpretar es mía, es de ahora mismo. La justicia puede ser eso y mucho más. Y la prueba de ello es que posiblemente yo estaba diciendo eso y algunos de vosotros habéis dicho, para mí eso no significa la justicia en este contexto. ¿A qué voy con esto? Que hay tantas respuestas como personas. Y por tanto, el tarot no nos va a dar la solución es nuestra. Esto es un arquetipo neutro y nosotros seremos a través de la intuición, de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento y un poco por un trabajo de introspección interna los que decidamos qué sesgo le vamos a dar, qué parte de todo ese contenido general vamos a elegir para interpretar. Por tanto, Carolina, amiga mía, el tarot no te da respuestas, las respuestas las tienes tú. Al tarot acudes como un amigo que te puede dar una opinión vista desde fuera, que te puede ayudar a salir desde de tu propia visión y de tus propias gafas, pero a fin de cuentas eres tú, ¿no? La que está ahí involucrada y eres tú la que tiene que hacer como un uso responsable de su intuición. Srimati Torres. ¿Cómo puedo saber que estoy interpretando correctamente el mensaje que da el tarot? Preguntazo. Esta duda me detiene para salir del closet, del armario, como intérprete del tarot. ¿Cómo puedes saber si estoy interpretando correctamente el mensaje? Hay una conexión o una desconexión con las cartas. Cuando nosotros tenemos las cartas sobre la mesa, hay de repente como un clic. Cuando fluimos con el mensaje, hay como una especie de confianza, como un entender natural que se está produciendo un intercambio de información, que las imágenes que aparecen sobre la mesa están disparando resortes en mi mente de una forma distinta a como lo hago yo sola en mi diálogo interno. Ahí es cuando nosotros sabemos que el mensaje está funcionando. Cuando tenemos esas cartas sobre la mesa, que pueden ser las mismas que en el caso que acabo de escribir, pero no vemos las interconexiones, ahí es cuando sé que no estoy interpretándolo bien, porque, insisto, el tarot es neutro, neutro como arquetipo. Nosotros entendemos que cuando llamamos al misterio, lo que aparece es lo que hay, es decir, salimos de la estructura lógica y de las leyes tridimensionales de materia, espacio y tiempo. Entonces, llamamos al caos, al barajar y al sacar, y jugamos con esas normas, ¿no? Esto ya lo comentaba en esto del tarot, nunca se equivoca, este vídeo que posiblemente esté saliendo sobre mi cabeza. Saber si estás interpretando bien o no el mensaje tiene que ver con esa conexión instantánea o no. Si no se produce esa conexión, deja la baraja y descansa sobre ello. Pero todo lo que tú notes como una alegría interna está siendo bien interpretado. Y siempre piensa que no hay verdades absolutas. Entonces, no tengas miedo a salir del armario, porque tú vas a ofrecer una herramienta según tu conocimiento y según tu perspectiva. Y la vas a ofrecer al otro con la mejor voluntad y con la intención de no interferir personalmente en el mensaje. Es decir, no ponerle solo tus gafas al mensaje, ¿no? Pero a partir de ahí no hay una respuesta absoluta. Es el ejercicio que yo he hecho antes. Con una carta hay tantas interpretaciones como personas. Lo importante es que tú sientas cuando estás interpretando ese lenguaje visual y conceptual que hay una coherencia. Cuando nosotros hacemos una lectura de tarot, lo que hacemos es buscar interconexiones entre las imágenes a través de las formas, de los colores y de los conceptos y adaptar esa estructura visual y simbólica a la pregunta a la que hacemos. Por tanto, si tú sientes que estás generando un correlato sólido,
una narrativa que tiene sentido y que fluye, ahí es cuando estás interpretando bien las cartas. Cuando no, es que esa conexión no existe, insisto. Y muchas veces está aquí, porque las cartas están encima de la mesa igual. Entonces habría que trabajar un poco la autoestima. Y ese permitirnos a nosotros mismos ser el canal de otras personas. Si lo hacemos desde la generosidad todo va a ir bien, porque tú ya conoces las cartas, tú ya te las echas para ti y tú ya sabes echar las cartas. Hay que trabajar un poco desde ese enfoque. Espero haberme explicado. Ilya Meker. ¿Cómo haces tu conexión con los seres que te acompañan al leer las cartas? ¿Con quién conectas? Es que otro preguntazo. ¿Con quién conectamos cuando echamos las cartas? Esto, otra vez, hay tantas respuestas como personas, ¿no? Hay personas que piensan que conectan con sus guías, hay personas que piensan que conectan con Dios, hay personas que piensan que conectan con los ángeles, hay personas que piensan que conectan con una especie de yo superior o de ellos mismos desde una perspectiva de conciencia más elevada. Hay quien piensa que conecta con sus antepasados o con sus ancestros y hay quien no cree nada de esto. Yo tengo un compañero que echa las cartas como si echara una partida de ajedrez consigo mismo. Quita de la ecuación todas las energías y todos los entes externos a su propia persona. Entonces, utiliza las cartas como una especie de juego de estrategia mental. Y cada una de ellas es como una especie de resorte o palanca, como siempre digo, para generar un diálogo interno desde una perspectiva distinta. Entonces, él tiene un problema al que le da vueltas y utiliza el tarot como una herramienta neutra de autoconocimiento para ayudarle a ver esa perspectiva desde un enfoque distinto. Es como si cada una de las cartas fuera un espejo que se coloca en diferentes posiciones o ángulos que le ayudan a ver otros puntos de vista que solo desde su mente racional no consigue ver, pero todos esos espejos le enfocan a él. Entonces obtiene información de sí mismo desde una perspectiva mucho más esférica o tridimensional, por decirlo de algún modo. En mi caso, porque al final la pregunta es para mí y yo voy a dar mi humilde opinión, yo sí que creo que como todo está conectado, es que claro, no me quiero poner muy metafísica, pero nosotros vivimos una realidad interconectada, no somos seres aislados, no somos entidades que viven separadas de su entorno y de todo lo demás. Todo lo que nosotros sentimos, pensamos, se puede ver proyectado al exterior y todo lo que el exterior también piensa y siente nos puede influir, ¿no? En mi caso, yo he hecho las cartas para ser una mejor persona, para ser la mejor versión de mí misma posible y para intentar alcanzar un ideal. Mi ideal es aquel donde mi pensamiento, mi emoción, mi palabra y mi acción están coordinadas. Entonces todo vibra en armonía y puedo actuar de la mejor manera posible. Esto es un ideal, pero siempre trabajo con el tarot desde ese punto de vista. Entonces siempre pido permiso para conectar con la información que me lleve a una mayor coherencia. A nivel personal, creo que conecto con diferentes tipos de energía dependiendo del momento. Hay veces que siento que conecto conmigo misma, como si tuviera un diálogo interno conmigo misma, como ya he comentado antes, con ese ser que está como desde una perspectiva menos apegada, ¿no?, a la dualidad de la tercera dimensión, menos que enjuicia menos, que siente menos polarizadamente, entonces puede tener una visión muchísimo más amplia, empática y justa y ética de las cosas. A veces creo que conecto con esa Marina a través de las cartas, ¿no? Como que las cartas me dicen, quita todo ese ruido, ¿no?, con el que funcionas normalmente en tu estado cognitivo habitual y vamos a jugar al juego de los conceptos y las imágenes para ir un poco más allá. Otras veces, sin embargo, a base de usar las cartas repetidamente, y seguramente a vosotros os ha pasado también, notáis que hay cierta sinergia, como que tenéis la intuición de que os habla de determinadas cosas que luego se confirman, o que os da avisos que luego aparecen, ¿no? En este caso yo no creo que hable conmigo misma. Aquí ya sí que creo que entro en contacto con una especie de energía de colectivo o con lo que Laura de la Buena Señal llama los invisibles, que son como
este grupo de entidades o de presencias que no están en la tercera dimensión, pero que nos asisten en nuestro camino. Ahí, a partir de ahí, no tengo clara la respuesta, no sé si son guías, no sé si son mis ancestros, pero sí que sé que cuando yo pido ser mejor persona, se me ayuda. En la entrevista que hice con Ruta 17, antes Numen Tarot, Charlie sacó un poco este tema, ¿no? de con quién conectamos, ¿no? Cuando echamos las cartas. Y allí hablaba de un símil o de un ejemplo que voy a repetir ahora. Y es así un poco como yo lo veo cuando conecto con las cartas. Nosotros vamos en un coche, ¿de acuerdo? Y nosotros somos los conductores de ese coche, es decir, nosotros somos los dueños de nuestra vida, ¿de acuerdo? El tarot sería como el copiloto, y el copiloto ya ha hecho esa carretera antes, o tiene un mapa, ¿vale? Que tiene más información que tú. Entonces, tú vas conduciendo y hay veces que no sabes qué camino tomar. Entonces, vas al tarot y le dices, no lo tengo claro, y el tarot te dice, puedes tomar cualquier camino, porque tú eres el que lleva el volante. Pero piensa sobre esto, ¿no? Y te saca una serie de cartas. Pero hay otras veces que esa información pretende que actúes de la mejor manera posible. Es como si ese copiloto, al hacer ese viaje, ya supiera que detrás de la siguiente curva vamos a ver de repente un paisaje espectacular. Y te va a decir, ojo, dentro de poco, después de la siguiente curva, vamos a ver un paisaje increíble, ¿no? Entonces, no te distraigas, no busques el móvil, no pongas el intermitente, gírate y míralo. Así es como podrás aprender mejor la experiencia vital, ¿no? O te dice, ojo, viene una zona de curvas, cuando aparecen conflictos sobre la mesa, viene una zona de curvas, tómatelo así o así, ¿no? Es como si te ayudaran a hacerlo de la mejor manera posible. Y aquí voy a mencionar también mi vídeo que estará saliendo por aquí arriba, de desde dónde he hecho las cartas. Para que esto suceda, lo más importante es que tú tengas actitud para ello. Es decir, si tú enchufas como tu cable, ¿no? Tu toma de corriente o tu visión a energías de expansión, de ayuda, de aprendizaje, de tener una visión más amplia, de ser la mejor versión de ti misma, interpretarás las cartas desde ahí. Si lo haces desde el miedo, el conflicto, desde la rabia, es decir, has tenido una pelea con alguien y de repente echas las cartas y qué tengo que hacer y tal, ahí no vas a conectar con esa mejor versión de ti mismo. Por tanto, creo que conectamos con una información que está más allá de nuestra percepción en el estado cognitivo actual, es decir, conscientes en la tercera dimensión, pero que esa información a su vez, al querer ayudar, conlleva una gran responsabilidad por nuestra parte. Y tenemos que saber hacer buen uso de eso. Espero haber respondido. Menudo rollazo. Espero no tardar tanto con el resto de preguntas. Carlos Calo, ¿cuál es tu enfoque favorito para leer el tarot? ¿Esotérico predictivo o psicológico introspectivo? Las polaridades no son buenas. Por un lado, siento querencia por el predictivo, pero solo desde un punto de vista histórico. Ya sabéis que me gustan mucho las barajas de tarot históricas y la manera de echar las cartas en el pasado era predictiva. Era predictiva y era bastante determinista y maniquea. No es que yo esté de acuerdo con el tarot predictivo, creo que el tarot puede servir para dar cierta información de un futuro probable, muy probable en caso de que sigas actuando así, pero siempre y cuando nos coloquemos en el centro de la ecuación. Por tanto, el predictivo me gusta como una especie de ejercicio histórico, pero tengo querencia por una visión más actualizada, por el introspectivo psicológico. Sin embargo, acepto que toda tirada de cartas tiene un componente de adivinación, tiene un componente de especulación más allá del presente. Esto no lo podemos negar. Este amigo mío que jugaba al ajedrez consigo mismo y se echa las cartas, a pesar de ser un ejercicio psicológico introspectivo, siempre hay una voluntad de saber cómo actuar en el futuro.
Y en esta interacción no solo pueden aparecer probabilidades para uno mismo, pueden aparecer arquetipos que representen a otras personas, porque no vivimos aislados, como digo, en la realidad, sino que en una situación en la que nosotros estamos involucrados puede haber a su vez otras personas involucradas, ¿no? Por tanto, hay muchas variables ahí. Así que yo diría que hay una mezcla de las dos. Siempre, en mi caso, con un poco más de tendencia a adquirir responsabilidad individual y a empoderarnos como personas, es decir, a un tarot más introspectivo y psicológico, reflexivo y un poquito más de crecimiento personal, y menos predictivo. No me gusta tanto el esotérico porque el esotérico tiene un poco como de reverencia al misterio, en el sentido de tener un poco como de adoración a él, o hay una jerarquía donde el misterio está por encima de nosotros, ¿no? Y yo creo que no lo está. Yo creo que el misterio es algo cotidiano, la magia vive con nosotros y que tenemos que tratarla con respeto, eso sí, y con madurez, pero no adorarla como un becerro de oro. Y el esoterismo, especialmente el del siglo XIX y principios del XX, tenía este cariz un poco de becerro de oro, un poco como de adoración, ¿no?, a esas fuerzas cósmicas que nos controlan, y creo que ahí cedemos el poder y es peligroso. Rollazo. Noeli, Ape, ¿hace cuánto estás en el mundo del tarot? Pues mira, os va a sorprender la respuesta. En el mundo de los oráculos, desde que tendría unos 12 años. Y en el mundo como de las terapias, el mundo energético, meditaciones y tal, también. Mi madre fue una persona que entró en un camino espiritual siendo una mujer joven, y por suerte me llevó con ella. Entonces estoy bastante habituada a este mundillo. Ahora, echar las cartas, lo que es echar el tarot per se, a otras personas, muy poco tiempo, desde finales de 2019. Llevaba estudiándolo bastante más tiempo y hacía tiradas para mí y tiradas para conocidos. Pero lo que es salir al mundo y hablar con vosotros, es decir, sin conocernos personalmente, o amigos de amigos, ya sabéis, esta cadena como de gente cercana, desde finales de 2019. Fue el año pasado cuando decidí hacer un vídeo de YouTube, un canal, perdón, este canal, Palacio del Agua, porque quería conocer a más personas con las que no tuviera relación directa, para hablar sobre tarot y echar las cartas. Y también para poder echar las cartas online, porque debido a esta cosa de la pandemia, pues la cosa presencial como que se acotó mucho. Esta pregunta de cuánto tiempo llevas es una pregunta trampa, porque un buen tarotista es aquel que lleva muchos años echando las cartas. Esto es una pregunta muy polémica. La experiencia en el tarot es un grado, y eso es un hecho. Cuanto más años llevas, más echas las cartas, más herramientas tienes, más profundizas en tu propio camino, más perspectivas para interpretar las cartas, y mejor tarotista puedes ser para los otros. Ahora, eso... Seguimos. Witchfinder me pregunta, ¿interpretas igual una carta dependiendo del diseño o el tipo de mazo utilizado para la tirada? ¿Crees que es mejor utilizar siempre el mismo significado para cada carta o cambiarlo según la baraja que utilizas? Esta segunda opción implicaría mucho más trabajo, ya que obliga a conocer en profundidad el significado original de cada mazo. Todas las barajas de tarot son barajas de tarot, en el sentido de que siguen la estructura de las 78 cartas, los 22 mayores, los 56 menores, cartas de la corte, etc. Ahora, sí que es cierto que las cartas modernas tienen muchísimo más sesgo interpretativo, y muchas veces los autores perfilan mucho el significado de un arcano, especialmente en los mayores, que son muy profundos y tienen muchísimas caras, ¿no? Es como una especie de arquetipo poliédrico, ¿no? Y hay veces que sí que notas que un artista o un creador de una baraja se está centrando mucho en un arquetipo, en una versión del arquetipo. Yo lo que hago es que utilizo las dos, es decir, no podemos olvidar digamos, el concepto que contiene la carta, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la justicia
Es un concepto neutro y es un concepto atemporal. Y esta justicia puede tener muchísimas representaciones visuales y gráficas, ¿no? Si es una justicia del tarot, debe de tener una serie de símbolos que la recuerden, perdón, como puede ser la espada, puede ser la balanza y puede ser que te mire directamente a ti, ¿no? Estos tres elementos de enganche son tres elementos visuales que tradicionalmente se asocian a esta alegoría. A partir de ahí las opciones son múltiples, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta el concepto neutro en la cabeza, de la justicia, por ejemplo, porque es la primera que me ha salido, bueno, es la que ha salido antes, pero sí que hay que usar un poco las imágenes de la baraja. Por eso es muy importante elegir bien una buena baraja de tarot con la que tú conectes y que esté equilibrada, en el sentido de que las polaridades estén bien representadas, el yin y el yang, la luz y la sombra, el masculino y el femenino, es decir, que tú sientas que hay un buen balance entre, no quiero decir lo positivo y lo negativo, pero bueno, entre una faceta y otra de la vida, por decirlo así, porque ni la vida es el paraíso, ni la vida es el infierno, ¿no? Es una cosa intermedia y el tarot debería reflejar esa corriente de balance. Entonces, cuando yo echo las cartas, interpreto los arquetipos, pero sí que utilizo visualmente enganches, pero no leo solo a través de la imagen, es decir, textualmente lo que veo, una lectura puramente visual, puramente visual no lo hago. ¿Por qué? Porque si no, dependo demasiado del mazo. Es decir, si es un mazo como de gatitos, pues me voy a fijar mucho en cómo esa persona haya interpretado y mi mensaje va a ser solo a través de ese tamiz. No sé si me explico. Dicho esto, también quiero compartir el hecho de que yo otras veces sí que he dicho que es que realmente un tarotista puede leer con cualquier baraja. Porque lo importante es el mensaje y la baraja es una herramienta. Entonces, yo hago una mezcla, utilizo los arquetipos y utilizo las imágenes para conformar un enganche visual, es decir, hacia dónde miran las figuras, cómo interactúan entre sí, si hay más predominancia de un color u otro, todo eso yo lo tengo en cuenta. No solo hago una lectura puramente esquemática y conceptual de lo que aparece. No solo veo la sota de bastos y el 8 de oros, digo sota de bastos, como ir hacia adelante, energía fuego, no sé qué, no sé cuántos, querer empezar, energía tal, y luego 8 de oros, 8 armonía, elemento tierra, no. Y hago una unión de las dos. Si la sota está mirando al 8 de oros, es una imagen que usa, que mira al 8 de oros, voy a tenerlo en cuenta en la lectura. Así que hago una mezcla de las dos. Siempre teniendo en cuenta que no hay ni que polarizarse mucho, al menos esta es mi humilde opinión, ni que polarizarse mucho en el concepto, porque si no damos interpretaciones excesivamente teóricas y frías, ni polarizarnos en exceso en las imágenes, porque si no dependemos solamente del tipo de baraja que estamos leyendo. Entonces, si tenemos una baraja densa, es difícil que nos salga mensajes de buen rollo si solo leemos a partir de lo visual. Por eso digo que cualquier tarotista debería saber leer con cualquier baraja, ¿no? Y fluir con las imágenes y fluir con los conceptos de la manera más equilibrada posible. Esto en un supuesto ideal. Roberto Sánchez pregunta: ¿cómo interpretas o qué opinas de que no puedas conectar con un arcano? Ya sea al momento de estudiar o en la propia práctica. Si no puedes conectar con un arcano, posiblemente sea porque algún concepto que encierra ese arcano te chirría. Al principio de mi canal hice un vídeo que eran mis arcanos mayores, el tarot como herramienta de autoconocimiento, donde hago un análisis sobre esto y cojo dos arcanos que me molan mucho y dos arcanos por los que me dan, ¿sabes? Utilizo la baraja de Rider ahí. Y claro, aquí la historia es ir hacia adentro, es un trabajo introspectivo. En mi caso, por ejemplo, los que me chirriaban era el enamorado, o los enamorados en el caso del Rider-Waite, y el hierofante o el papa.
Esto es una cosa personal que yo tengo con la autoridad y con que fui educada en un colegio de jesuitas durante 12 años de mi vida. Entonces, la religión católica, tenemos una relación que yo le llamo tranquitensa, es decir, nos toleramos. Y claro, yo cuando me veo al Papa, con todos los atributos, ¿no?, de la autoridad católica, con su tiara, con su cetro y con sus acólitos ahí, y el tío soltando el sermón, dando misa, pues a mí me vienen recuerdos con los que no encajo. Y ojo, es una cosa mía, porque el Papa y el Hierofante es mucho más que eso, ¿no? Habla de instituciones, habla de tradición, habla de bajar lo divino a lo humano. No hay nada malo con ese arquetipo, soy yo. Entonces, te invito a hacer lo mismo. Si hay alguno en concreto que tú lo ves sobre la mesa y haces así, como un pez de las fosas marinas, es porque hay algo en tu interior que hace, ¡ay no, este arquetipo no! Entonces ve a ver dónde te chirrían esos conceptos en tu vida, qué es lo que no has integrado, qué es lo que te causa tensiones, porque ese arcano puede ser un gran maestro. Con lo que fluimos, lo que nos mola, ya está, hay una resistencia, eso ya lo tenemos integrado. Ponte ese arcano ahí, ¿no?, en tu mesita de noche, póntelo ahí en tu espejo del baño, ¿no?, para que esté trabajando contigo todo el rato. Esto es lo que yo haría. Bueno, esto es de hecho lo que yo he hecho, para poder ser mejor lectora de tarot. Y cuando vea al hierofante, cuando vea al Papa sobre la mesa, no vea mi propia visión experiencial de él, ¿no?, sino que lo trascienda y vaya más allá. Me encanta esto de las preguntitas, estoy en mi salsa. Mari Drache, ¿es necesario tener un don para interpretar el tarot? ¿Qué recomiendas para iniciar a interpretar el tarot? ¿Es necesario tener un don para interpretar el tarot? Todos tenemos un don para interpretar el tarot. Todos tenemos la potencialidad de leer las cartas, como todos tenemos la potencialidad de conducir un coche o de freír un huevo. Lo que sucede con el tarot es que está en una frontera entre una serie de conceptos y teorías, una exigencia de estudio, de responsabilidad y de praxis, y una conexión con la magia, con el misterio, con lo divino. Entonces es una herramienta complicada de manejar. No es necesario tener un don en el sentido de evidencia. Hay algunos videntes que utilizan el tarot como resorte para tener su bajada de información. Pero puedes ser una persona con ninguna especie de sentido sobredesarrollado y echar las cartas con muchísima intuición y con una visión muy certera. Para eso hace falta trabajar con el tarot, trabajar con el éter, con el misterio, trabajar con tus inseguridades, trabajar contigo misma, estudiar mucho, hacer muchas tiradas y tener una perspectiva abierta y poliédrica, es decir, hace falta empaque personal, pero no hace falta un don. Obviamente hay personas que tienen su intuición más conectada y pueden hacer una fluidez, pueden tener unas lecturas más fluidas que otras, pero eso no significa que solo esté al alcance de ese tipo de personas. O sea que no hace falta un don. ¿Qué recomiendas para iniciar a interpretar el tarot? Estudiar. Estudiar y mezclarlo con la diversión. Me explico. Para echar bien las cartas hay que estudiar el sistema del tarot. Y son 78 cartas y es mucha tela. Entonces requiere un tiempo, requiere paciencia, requiere compromiso y requiere praxis. Y echar las cartas, es decir, poner en práctica la teoría y luego ver cómo interactúas tú con esa herramienta, cómo generas un baile y una relación con ella y cómo vas aprendiendo y profundizando como persona a través de ella. Es decir, es una cosa muy... Entonces, este estudio a la vez, al ser una cosa tan seria, con tantos componentes involucrados, está bien que sea un poco relajado, que te diviertas haciéndolo. Entonces, ¿qué recomiendo? Estudio y compromiso, pero también relajación y un poco de magia y de ilusión, ¿no? Y de ilusión, de entender que cuando echas las cartas, pues todo puede pasar, ¿no? Y te pueden salir
te puede salir un mensaje muy inspirador, ¿no? O al revés, o te puede salir un mensaje que sea un desafío, ¿no? Y si es un desafío, ¿por qué? ¿No? Y vamos allá. Enfocar un poco el estudio así, como una especie de fiesta en potencia. Porque es que si no, puede ser un camino muy denso y hay gente muy intensa en el mundo del tarot, mírame a mí, ¿sabes? Hay mucha gente muy esotérica y muy tal, y te puede echar un poco para atrás cuando empiezas. Entonces, tómatelo un poco también como, bueno, puedo traer el tarot a mi casa, puede ser una conexión íntima, puede ser algo divertido, puede ser algo sexy. Yo lo veo así. Bueno, he puesto esta pregunta al final de los super preguntones, preguntitas trampa, porque no la entiendo. Entonces me gustaría que en los comentarios me lo especificara. Porque este es su perfil. Me dice, ¿qué opinas del sesgo de confirmación que inevitablemente tenemos todos? Especialmente creo que es interesante analizar el que presenta el consultante a la hora de recibir el mensaje. Si por sesgo de confirmación te refieres a esa sensación de que se te está dando el mensaje que necesitabas oír, me parece cojonudo, porque eso significa que estás conectando, quiero decir, que sientes que vas por buen camino con las cartas. Ahora, si te refieres a que tenemos cierta predisposición subjetiva a verlo conforme nos interesa, ahí yo creo que hay una sensación clave para saber cuándo realmente es un mensaje de confirmación o cuándo estás forzando. Y es precisamente ese sesgo de confirmación es precisamente esa sensación de que estás forzando el mensaje, ¿vale? De que tienes esta carta y tienes esta carta y pueden construirse así y así y así, pero tú quieres que encajen así. Cuando tú estás insistiendo en que una lectura se lea desde determinado punto de vista y estás forzando un poco la narrativa de las imágenes y de los conceptos, ahí es cuando tú estás intentando forzar ese sesgo de confirmación. Si no, si todo fluye sin que tú intentes, ¿no? Como que naturalmente las piezas van encajando sin que tú intentes colocarlas de una forma en concreto, no sé si me explico, ahí va bien. En fin. Bueno, esta es la parte final de de los preguntones. Y ahora vamos a pasar a todas aquellas que tienen que ver con la praxis o la teoría. Verónica Andrades me pregunta, ¿qué libros son los que más te gustan respecto al tarot? Voy a hacer una muestra súper esquemática porque quería hacer un vídeo sobre bibliografía en el futuro. Pero bueno, voy a sacaros los libros que a mí más me molan y que creo que pueden ser de gran ayuda. Joab Ben-Dov, Tarot de Marsella al descubierto, manual básico. Siempre lo recomiendo para alguien que empieza con Marsella. Una cosita respecto al Ben-Dov. Los arcanos menores, como podéis ver aquí, pone 10 de copas, liderazgo. Tienen una interpretación personal de su propia praxis. Todos sabemos que los menores en Marsella no hay un consenso sobre su significado. Y cada uno de los tarotistas le da su propia visión a partir de su trabajo con las cartas. Joab Ben-Dov tiene una visión, Jodorowsky tiene otra visión, Marian Costa tiene otra visión. Recomiendo trabajar los menores según vuestra propia visión o utilizar aquella con la que más resonéis. Entonces, Joab Ben-Dov me gusta mucho. Su primera parte del libro no comparto tanto su visión sesgada de los menores. Pero aún así, librazo, muy buen libro para empezar a echar las cartas con Marsella. Para aquellos que os guste la lectura puramente visual, Camelia Elías y Enrique Enríquez, que no tengo ningún libro aquí en Portugal el suyo, para hacer lecturas visuales, es decir, basadas en las imágenes, quitando todo el esoterismo y todo el contenido conceptual. Muy buena. Está en inglés, es una pena, Towards the Art of Reading, pero estar atentos porque si lo traducen es un libro que vale mucho la pena. Esta autora tiene una manera de escribir muy incisiva, es muy directa y es un poco excéntrica, entonces es muy refrescante leer un libro de tarot como el que ella propone porque te saca un poco de la caja, está muy bien. Otro libro en inglés, lo siento, Kathleen Matthews, Untold Tarot, o el tarot no contado, no revelado, el arte perdido de leer tarots antiguos. Bueno, esto es una maravilla tropicalibus, especialmente en la visión de los arcanos menores. El tutorial que quiero hacer es a partir de un ejercicio que ella propone aquí.
Tiene una breve introducción histórica, tiene también uso de tableros, cómo leer tableros, que es una manera de tirar, una tirada tradicional, que yo no utilizo, pero bueno, muy interesante para aquellos que queráis estudiar el tarot europeo desde un punto de vista tradicional y desde un punto de vista predictivo y más unido a la tradición. Es muy interesante, esta mujer hace una investigación muy interesante. ¿Cómo no? Historia del tarot, librazo. Esto no es un libro de cartomancia, no es un libro sobre cómo echar las cartas, es un libro de historia pura y dura, pero es divulgativo, es decir, para todos los públicos, no es una cosa de historia muy densa. Y tiene un montón de ilustraciones, podéis ver un montón de barajitas maravillosas y hace una descripción cronológica del desarrollo del tarot. Muchos tarotistas que están dando cursos últimamente sacan información de aquí y no lo citan. Bajad un poco el ego y citad las fuentes. Voy a citar dos libros de Rider Waite. El manual de los manuales, Rachel Pollack, 78 grados o escalones de sabiduría. Yo lo tengo en inglés porque es un poco difícil encontrar en castellano. Cualquier persona que estudie Rider tiene que hacerse con este libro. Da una profundidad y una visión metafísica y psicológica preciosa. Si podéis haceros con libros de la Pollack o del Pollack, porque tiene una sexualidad un poco ambigua, para mí es la que le dio la profundidad al Rider y lo actualizó. Ya tiene unos años este libro, pero es que es atemporal. Y luego, se me ha olvidado traerlo. Bueno, es un libro que ya hablé de él, que es el de Bácara Winter, What the Fuck is Tarot. Está en castellano, está en Amazon. Cuando lo ves tiene una portada un poco de jiji jaja, ¿vale? De librito de princesitas, pero bueno, esto es porque la editorial no ha acertado mucho en la maquetación. Pero el interior está muy bien, me sorprendió gratamente, tenía prejuicios y dije, esto va a ser una chorrada, pero me lo recomendaron y tiene una visión muy interesante de los arcanos mayores. Y además tiene una visión de las cartas de corte súper guay, que es como... Te plantea la posibilidad de que fueras invitado a cenar a la casa de cada uno de los palos. Entonces imagínate que vas a la casa de la familia de los oros, ¿no? Entonces la sota es la hija, el caballero es el hijo, la reina es la madre y el rey es el padre. Entonces te explica cómo entras en la casa y cómo es su casa y cómo funcionan y qué tipo de conversaciones tienen. Entonces sirve muy bien para entender la energía y las actitudes asociadas a las cartas de la corte. Y es una visión muy moderna a la vez y un poco como descontracturada, ¿no? Un poco como informal, lo cual es muy guay. ¿Te gusta la astrología? Me encanta, pero no la uso para interpretar el tarot. El tarot lo utilizo como un sistema per se. Entonces la astrología la utilizo para, bueno, para conocer mi carta natal, para ver mis revoluciones solares cada año, que me toca trabajar, ver las cartas de mi familia, de mis amigos, de mi pareja, pero no lo utilizo en el tarot. Y no utilizo terminología astrológica en el tarot. Hoy en día veo algunos tarotistas que dicen cuando está bien aspectado o mal aspectado. Eso es un término astrológico, no es un término de tarot. Me gusta más utilizar con su polaridad negativa o positiva, o luminosa o de bloqueo, ¿no? O como de fluidez o de bloqueo, más que aspectado. Pero bueno, no lo utilizo en el tarot, pero sí me encanta la astrología. Soy muy friki. ¿Cómo comenzaste a hacer tiradas a otras personas? Esto aparece en el vídeo de desafío de tarot. Os invito a verlo, pero bueno, básicamente decidí echar las cartas a otras personas después de echarle las cartas a una amiga. No una amiga íntima, sino como una amiga cercana, pero no alguien que conoces mucho, en el jardín de su casa de una manera absolutamente espontánea, porque yo estaba aprendiendo tarot, pero llevaba una baraja en el bolso. Llevad una baraja encima cuando salgáis a la calle porque no sabéis a qué alma cándida podéis ayudar con vuestra mancia. Bueno, llevaba la baraja y nada, le eché las cartas y dije, jolín, qué guay, quiero echar las cartas a otras personas, no solo para mí, ¿no? Quiero que el tarot forme parte de mi día a día y de mi relación con las personas. A ver, no es que esté yo todo el tiempo ahí, te echo las cartas, pero sí, pero que esté presente en mi rutina y echar cartas para otros.
Felipe Quiliot me dice que le gustaría una recomendación para un libro de tarot de Marsella donde se profundice en el método óptico para interpretar. Todos los libros de Camelia Elías, 100% método óptico. Enrique Enríquez también bastante. Hay un canal en YouTube que se llama Minority Tarot, que os dejaré su enlace de perfil aquí en las reseñas, donde está muy bien para ver ejercicios de puro lenguaje visual con el tarot de Marsella, y no es predictivo. Es de una tira de 3 cartas, de lectura abierta, y es muy guay. Ese canal está muy fuera de la caja. Es muy, no quiero decir excéntrico, pero bueno, sí, es muy especial y es muy inspirador, porque está muy fuera de las corrientes principales del tarot. Y es guay, y hay lecturas muy interesantes. Lali. Yo no creo en la astrología, otra vez astrología. Veo que muchos tarotistas giran el tarot en torno a esta área. Para aprender el tarot hay que entrar en astrología. No. Pasa lo mismo con la numerología, porque he visto que dicen la numerología y la astrología son primos, van de la mano. Si esto es así, sería como un círculo. No es necesario aprender ni astrología, ni numerología, ni cábala para echar las cartas con el tarot. El tarot es un sistema cerrado en sí mismo, sólido en sí mismo y multifacético. La introducción de otras disciplinas en el tarot viene del esoterismo, que comenzó en la segunda mitad del siglo XVIII, principalmente con personajes como Eteila, Papus, Levi. Toda esta gente recogió conocimiento alquímico y hermético de las logias, de la masonería, de las sociedades secretas, y lo interconectó con el tarot. Por tanto, ellos fueron los primeros en introducir la conexión entre disciplinas. No es necesario para leer el tarot, y el tarot existía antes de este volcado de información de la astrología, cábala y tal. No es necesario. Cualquiera que defienda que lo es posiblemente está siguiendo una corriente relacionada con estos personajes, una corriente de tendencia esotérica. Pero tú puedes echar las cartas sin saber qué planeta representa Júpiter y todo esto. Hernán Lievana, el tema que me interesa es la numerología en el tarot. Antes de la propuesta de Jodorowsky, en base decimal, cuadrado tierra, cuadrado cielo, sí. ¿Cómo se interpretaban los números en el tarot? ¿Hay algo que se perdió en el camino desde la interpretación que hacía Pitágoras de los mismos? Bueno, todo esto le interesa mucho. El tarot es un juego de cartas originalmente. Yo, que soy española y juego a la baraja española, sé que los números en el tarot, que es, o sea, en cuanto a juego, porque la baraja española, menos los arcanos mayores, tiene todos los menores exactamente igual, menos el número 10 y la reina, se utilizaban desde un punto de vista progresivo, entendiendo que el as era poderoso, era el que más poder tenía, y luego empezaba de menos valor a más valor, es decir, as es el que más valor tiene, 2, 3, y luego 10 el que más valor tiene. No sé si esto tiene mucho sentido. Esto es lo que se traspasaría de manera más pura al tarot. Una visión ascendente de la numerología. El as es la potencia, el 2 es la dualidad o la pareja, el 3 es la construcción de algo conjunto, ¿no? Una tríada, el 4 es la estabilidad, el 5 es la pirámide, el 6 es la armonía, el 7... También puede ser una visión de un camino, como de fluidez y resistencia. En mi vídeo sobre numerología y arcanos menores hablo un poco de esto, de esa dualidad entre pares e impares y esa ruptura visual entre los menores. Cualquier volcado de otras disciplinas, como una visión pitagórica, una visión hermética de la numerología, es rizar mucho el rizo. Tengamos en cuenta que cuando nosotros echamos las cartas con una baraja PIP, es decir, una baraja sin figuras y escenas en los menores, de Marsella o no, no interesa, tenemos un lenguaje muy esquemático y el número es importante, pero no es lo único importante. También tiene que ver el palo y cómo interactúa esta carta en el contexto. Y también hay que tener en cuenta de que los menores son una jerarquía menor dentro de la estructura
piramidal del tarot, donde los menores son el último mono. O sea, los menores, cartas de la corte y arcanos mayores. También se puede hacer una correlación numérica entre menores y cartas de corte, lo cual también es interesante para hacer un poco, para entender un poco quizá un mensaje subterráneo. Por ejemplo, hace poco en una lectura a una consultante le salió en nuestra tirada los 4 nueves. El de copas, el de oros, el de espadas y el de bastos. Me vino así que el 9 es el ermitaño, ¿no? Es esta introspección y es también visitar al maestro. Tenía una serie de dificultades, entonces yo lo interpreté como que ella estaba pasando un proceso de maestría. Ella estaba como yendo a sus sombras y a sus historias, ¿no? Para trascender todo eso en todas las áreas de la vida, porque entendemos que salieron los 4 palos. ¿Veis un poco por dónde va el asunto? Si le metemos excesiva teoría a la numerología, perdemos de vista que la numerología es uno de los enganches para interpretar el tarot esquemático. Es el enganche de en qué número estamos, en qué parte del camino estamos, qué significado contextual o teórico tiene ese número, pero luego también tenemos el palo, la interrelación, la forma gráfica de esta carta, es decir, hay muchísima más información. Si polarizamos mucho los números, lo que va a pasar es que vamos a hiperdesarrollar la numerología en nuestras lecturas y dejar coja otras áreas. Y esto va a hacer una lectura poco equilibrada. Nosotros queremos un equilibrio entre todas las partes, entre numerología, entre imagen, entre palo y su, digamos, su energía y cómo esa carta está interrelacionada con otras cartas que pueden ser más importantes porque es un arcano menor. Entonces, mi recomendación, Hernán, estudia la numerología, pero que no te haga ese conocimiento subirte como un globo aerostático y despegarte de la lectura del tarot. El exceso de información nos lleva a un exceso de teoría y un exceso de... no sé cómo decirlo, pero como que nos despegamos un poco de la frescura en las lecturas. Hay que ser fresco en las lecturas. Y el exceso de teoría nos enquilosa también. Hay que saber dónde está el punto exacto de todo. Ahí es donde nosotros practicamos hasta conseguir una buena mancia, una buena práctica de la mancia. ¡Me emociono con esto! Más que yo me pasaría años respondiendo preguntas. Me encanta. Bueno, Hernán, eso. María Lidia Navarro. Me gustaría en particular profundizar en el estudio de los arcanos menores de Marsella, pues me bloquean al verlos, no sé cómo estudiarlos, cómo interpretarlo. En una palabra, me resultan difíciles. También Jessica Vilchez hace la misma pregunta. ¿Cuál es tu recorrido en el camino de abordaje de los arcanos menores? Vale, voy a explicar un poco. Mi recorrido fui a ver todos los que escriben sobre tarot de Marsella. Hoy en día fui a ver cómo interpretan los arcanos menores. En esto me di cuenta que cada uno de ellos tiene una visión personal. ¿Esto qué significa? Que cada uno de ellos, a base de trabajar con los menores, ha ido perfilando uno de los sentidos. Que esto es un poco lo que hizo la Pamela Colman y el Arthur White en la baraja. Eligieron una de los perfiles interpretativos de los menores. Lo que yo hice fue generar mi propio sistema, lo más neutro posible. ¿Por qué? Porque el esquematismo de Marsella, insisto, es su potencial, es donde está toda la versatilidad de la baraja. Si nosotros intentamos acotarlo, como se acota en una baraja de Rider-Waite, y someter al Marsella a una lectura con posiciones, a un sesgo interpretativo, bloqueamos principalmente su regalo, su principal cualidad, que es la plasticidad esquemática. Entonces, cuando yo veo esto, un 8 de copas, yo pienso 8 copas y cómo interactúan alrededor. Esos son mis 3 enganches. Y a partir de ahí genero un relato interpretativo basado en mi intuición y en cómo se interrelacionan las cartas entre sí. Os recomiendo que veáis mis vídeos sobre menores que hay en la lista de reproducción del tarot de Marsella. Y amigas, luego es lectura de otros tarotistas y práctica, 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 práctica. Y coged aquello que os resuene. Laura de la Buena Señal la cito porque es que hablamos mucho de tarot.
ella está haciendo su propio sistema numerológico para trabajar de manera personal con los arcanos menores. Es decir, está generando lo mismo que genera Joab Ben-Dov en su libro o Jodorowsky. Es decir, él pone 9 euros motivación. Él le ha dado esta interpretación y Laura va a hacer lo mismo a través de los números y lo que cada palo significa para ella va a generar su propio significado final. También podéis hacer eso, generar vuestra propia lectura interna, pero evitar sistemas externos. No vayáis a buscar la interpretación del Rider Waite o del tarot de todo lo que sea. No sé si me he explicado. NG son iniciales, dice, ¿es correcto hacer la tirada con los mayores y completar los datos con los menores? Yo soy de la opinión que siempre es bueno echar las cartas con la baraja al completo, porque es un sistema cerrado en sí mismo. Los arcanos mayores son muy profundos, cada uno de ellos en su interpretación, son los más profundos y los más complejos de aprender. Si hay mucho mayor en la tirada, hay poco detalle, hay poco perfil, es como el sol, el carro y el ermitaño, vale, pero ¿cómo aterrizo esto en mi día a día? Porque al final lo que nos interesa es cómo interactuamos con el mensaje en nuestra realidad, ¿no? Los menores nos ayudan a bajar y aterrizar ese mensaje a la rutina, son los que perfilan lo cotidiano, son los que nos hablan copas, conexión, emociones, oros, recursos, lo material, el día a día, el hogar, la familia, lo tangible, espadas, ¿entendéis? Entonces, si solo generas una estructura con mayores y luego perfilas con menores, es válido en el sentido que respeta la estructura jerárquica, pero metes demasiada figura. Si hay mucha figura en una lectura que tú haces con la baraja al completo, si hay mucho arcano mayor, tú ya sabes que es porque es un mensaje importante y hay un proceso muy complejo desarrollándose en la vida de ese consultante o de ti mismo si te echas las cartas a ti. Si solo te echas mayores y perfilas con menores, es una praxis un poco fuera de lo normal. Si te funciona, hazlo, pero yo te digo, prueba a respetar la jerarquía. Echa con toda la baraja. No sé, pero bueno, esto es una cosa, esto es mi opinión, ¿eh? O sea, si te funciona, adelante. Pero creo que le puedes sacar más partido toda, sin esquematizar. Primero saco esto, luego saco lo otro, ¿no? Que fluya, ¿no? Como la vida, no sé. Barajas todas juntas y lo que sale es el mensaje, ¿no? Esas son las reglas del juego. En fin, eso. Celia, yo quería compartir una duda que tengo hace un tiempo acerca de leer cartas invertidas. Tiene tarot de Marsella, lee invertidas, hasta ahora siempre le ha funcionado, pero ha empezado a dudar de la inversión de los menores. En alguna lectura se ha dado cuenta de que quizá el significado no tenía el sentido invertido. Se ha planteado leer los mayores de las dos maneras, en posición derecha invertida y luego los menores solo al derecho. ¿Es algo de disparatado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Esto es un poco como lo de la pregunta anterior. Puedes generar sistemas personales de lectura que a ti te funcionen. En ese sentido yo no me meto, lo respeto. Si tu camino de evolución va por ahí, adelante. Es lo mismo que le digo a NG. Si tú echas los mayores y luego perfilas con los menores y te funciona, bien. Si tú crees que el mensaje fluye, vale. Lo que importa es el mensaje, ¿no? Pero claro, ¿no es muy complejo? Es un poco como lo de antes. Si tú primero echas mayores y luego echas menores, esquematizas mucho el orden de salida. Si tú solo tienes unas normas para unos y luego esas normas se invierten en el resto de la baraja, tampoco es una praxis consistente. No sé si me explico. No tiene el mismo trato los mayores que los menores en esa tirada. Y por tanto, me parece poco cohesionado a nivel práctico. Esta es mi opinión. Haz lo que te salga del higo. En fin. Bueno, voy a intentar enrollarme menos porque quedan muchas preguntas y me va a salir un vídeo eterno. L. Castrea. ¿Cómo sabes si una baraja de tarot te está funcionando? O quizá está demasiado cargada o no conecta contigo. Cuando tú echas las cartas, ¿te gustan las imágenes que ves? ¿Crees que fluyes con el mensaje, que te hablan, que eres capaz de disparar intuitivamente un montón de conceptos? Si no, cambia de baraja. La baraja es
la herramienta, no es el objeto que transmite. Y aquí voy a hablar un poquito, voy a hacer un poco de polémica. No debemos idolatrar las barajas. Las barajas no son entes con consciencia. Las barajas contienen información, pero somos nosotros las que la interpretamos. Dicho de otra manera, ¿cómo saber si esa baraja está funcionando? Es como un martillo. Si el martillo es muy pesado, ¿por qué vas a mantener el martillo? Si lo que es importante es una herramienta para clavar clavos. Entonces, lo importante es que ese martillo pues tenga el peso adecuado para hacer bien el trabajo, que se adapte a tu mano, ¿lo entendéis? Entonces, si la baraja no te está sirviendo para echar las cartas y funcionar con el mensaje del tarot, cambia de baraja. Es una herramienta, es un objeto neutro. Esto es lo mismo que aquí... No quiero ofender a nadie, pero esto es lo mismo que si alguien idolatra una figura. Hay una figura en un altar y tú la idolatras. Y tú dices, no, tú deberías estar referenciando el arquetipo o la energía de esa figura, porque esa figura es un trozo de madera. Lo mismo sucede con el tarot, como baraja, como objeto. Otra cosa es que tú quieras hacer rituales alrededor de esa baraja para cargarla o descargarla de energías que a ti te interesa y tal. Pero hay un vídeo sobre trabajo de sombras y rituales en mi canal donde yo soy de la opinión que todos los rituales al final hacen referencia a tu persona. Tienen que apelar a ti, a tus creencias. Entonces, si tú utilizas cristales o tú utilizas una baraja con la que conectas y le haces una serie de cosas, es porque tú, digamos, porque eso habla de ti y de tu praxis, no porque hacer determinadas cosas vaya a hacer que funcione mejor. Entonces, si tú sientes que no lees bien con la baraja, cambia de baraja. Si tú sientes que no estás cómoda, que hay algo que no resuena contigo, cámbiala. Es importante que te gusten las imágenes. También es importante que tú sientas que la baraja está equilibrada, que los arquetipos están bien representados. Porque si tenemos una baraja excesivamente oscura o una baraja con excesivas figuras femeninas o una baraja, siempre va a nivel visual, va a ser tendenciosa. Entonces, esto es un poco complicado también, ¿no? Cada uno funciona mejor con un tipo de barajas, pero entender, es el martillo. Lo importante es que tú claves clavos con ella, lo importante es la acción que tú haces con esa baraja. Esa es mi opinión. Y también sé que es la opinión de otros tarotistas youtubers, como Rozonda Salas, por ejemplo. Iraquiel, a ver, es que me va mal el ratón. Me pregunta qué opino sobre todas las expresiones artísticas alrededor del tarot, como por ejemplo la colección de moda de Christian Dior, Le Chateau du Tarot, que salió para la colección de alta costura de primavera-verano de 2021, que salió este invierno. Está guay. Ahora, no conozco, él me pregunta si yo conozco cualquier manifestación audiovisual que no sea creación de barajas, sino que esté inspirado en los arquetipos del tarot. Y ya le han respondido de la propia comunidad, le han dado un par de tips ahí para mirar. Yo la verdad es que no lo conocía, así que también lo investigaré. No conocía representaciones con los arquetipos del tarot a nivel artístico o fotográfico. Lo siento, Iraquiel. Soy un poco ignorante en ese aspecto. Lu Maldonado. Esta preguntita. ¡Ay, Lu! Una duda sobre algo que me viene sucediendo hace un tiempo. En ocasiones el tarot no me dice nada nuevo, no me responde algo que no sepa. Utilizo el tarot solo para mí, muy pocas veces para una amiga, pero me sucede con ella también. ¿Por qué puede ser? Aclaro que aún estoy aprendiendo, pero me frustra un poco. Y siento que no puedo ayudar al otro, ¿no? Bueno, hay una conversación ahí con otra... Vale, y dice, a veces me quedo mirando la lectura y digo, vale, bien, esto es lo que pasa, pero ¿qué más, no? Y pienso que... eso, dime algo nuevo, ¿no? Y que siente que cuando intenta extraer un consejo, dar una vuelta de tuerca, las cartas se ponen tercas y no le responden. ¿Es culpa del tarot?
culpamos al tarot muchas veces. Si tú echas las cartas y tienes la sensación de que la narrativa que se construye solo describe tu situación e intentas ir un poco más allá y no hay respuesta, puede ser por dos motivos. Uno, porque el cosmos te está diciendo que estás insistiendo demasiado y aún tienes trabajo pendiente aquí, es decir, no estás lo suficientemente desapegado de la situación o estás excesivamente involucrado en los acontecimientos y por tanto no puedes ir más allá, o te está diciendo hay cosas que trabajar aquí y no estás entendiendo el mensaje. Es un problema de sesgo interpretativo tuyo. Y si insistes y no te da mensaje, aparca la baraja y hazlo en otro momento. También puede estar sucediendo otra cosa, y es que tú sacas una serie de cartas y siempre ves el mensaje que ya conoces. Si eso es así, es porque tú estás con... Cada una de las cartas es una pieza y tú estás construyendo siempre el mismo castillo con piezas diferentes. Es decir, si tú sacas 7 cartas y solo te ayudan para describir el contexto, barajas, haces otra pregunta, sacas cartas y vuelves solo a saber información de lo que ya sabes, es un sesgo interpretativo tuyo. Estás forzando, digamos, las cartas a construir un edificio en concreto, una respuesta en concreto. Voy a proponerte una cosa, para dejar de echarle las culpas al tarot y ver que, que la responsabilidad es nuestra, como siempre, amiga. Haz una pregunta y saca 2 cartas. Una pregunta bien formulada, concreta, y saca una carta de descripción y otra carta de mejor manera de actuar. Interprétalas, solo esas. No saques más, no hagas añadidos. Ahí no puedes decir que el tarot no te está respondiendo o que hay información que solo te lleva a esa interpretación. Con esto formula una narrativa con lo mínimo posible y ahí verás tus taras, ahí verás donde tu interpretación o tu visión se interpone a los arquetipos. La situación, mejor manera de actuar. Ahí hay información, ahí ya te está describiendo en la primera carta la situación sin ruido, sin mucho detalle en otras cartas. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Las cartas están ahí. Interpreta tú. El tarot no es culpable. Si hay bloqueos en la interpretación es porque nosotros tenemos sesgos interpretativos o porque realmente no tenemos que saberlo. Si hay confusión es porque estamos demasiado involucrados. Esto lo dije en el vídeo de consejos a aprendices. No por preguntar 47 veces lo mismo te va a salir una respuesta objetiva. Aparca las cartas, déjalas respirar y vuelve unos días más tarde. E intenta hacer tiradas lo más simples posible y extrae el máximo jugo posible de ahí, porque entonces ya no hay ruido externo. Este es mi consejito. Karina Powers, una lista de sugerencias de otros youtubers que tú consideres que tengan información seria y profesional del tarot. La Buena Señal, Laura de la Buena Señal, Rozonda Salas, el tarot de Andy, Numen Tarot, que ahora es Ruta 17, con Charlie y Euge, Océano Jardín, un tarot impresionante, o sea, un canal muy discreto, que tiene unas disecciones y disertaciones a nivel teórico, histórico, y hablan de barajas muy interesante. Interesados los más intelectuales del tarot en este canal. Minority Tarot, que también, bueno, os dejaré los enlaces abajo en la descripción para que veáis estos canales. Si hay alguno más, que alguien lo deje en los comentarios. Si hay alguno más que os gusta, compartirlo y así yo también me voy a cotillearlo. Estos son los primeros que me vienen a mí a la cabeza. Jorge H. ¿Crees que es adecuado leer una baraja de tarot pensando en otra? Por ejemplo, tratar de comprender una lectura con sosos y aburridos, así entre comillas, arcanos menores de Marsella pensando en las ilustraciones correspondientes del Rider White. No, o sea, no cojas herejía,
¡Herejía! No cojas el tarot de Marsella y pienses en el Rider-Waite. No cojas el tarot de Rider e interpretes con Marsella. Cada baraja tiene su sistema. Entonces, el tarot de Marsella tiene lectura libre y tiene una serie de cualidades esquemáticas que te ayudan a sacarle jugo utilizándolo de una determinada manera. Y es lo mismo con el Rider-Waite. Si tú sacas este 6 de copas y estás pensando en el 6 de copas del Rider-Waite, ¿qué haces usando esta baraja, amigo Jorge H? Amigo Jorge H, no. Intensidad. Si vas a estar pensando en el Rider-Waite, usa la baraja del Rider-Waite. Si vas a estar echando, o sea, cada baraja con su sistema. Insisto, me entran sudores fríos. Si tú vas a jugar al tenis, usa la raqueta de jugar al tenis. ¿Puedo usar la raqueta del bádminton para jugar al tenis? Como poder puedes, porque puedes golpear la pelota con eso. ¿Pero qué es eso? No es ni tenis ni bádminton, amigo mío, no. No, a cada baraja su sistema. Otra cosa es que no hagas una mezcla, digas, bueno, pues en el Rider-Waite a veces utilizo la posición de las figuras de corte visual y es una herramienta del Marsella, vale. Ahora, que tú veas aquí el 5 de oros y piensas en el 5 de oros del Rider con el abuelo, los perros y tal, no. Porque coge la baraja de Rider y lee con Rider. Qué nazi soy, ¿eh? Bien. Sigamos. Otra pregunta suya. Cuando una tirada muestra dificultades, bloqueos, miedos, ¿cómo puede averiguarse si estas proyecciones negativizantes del consultante son internas o son dificultades reales externas a él? Es decir, ¿cómo saber cuando hay cartas negativas sobre la mesa si hablan de un proceso mental del consultante o de su entorno y su contexto? Jorge H. Muy buena pregunta. Esto te redime. Pregúntale al consultante. Yo lo hago. Cuando tengo cartas conflictivas y no sé muy bien por dónde tirar, le pregunto, oye, mira, tengo aquí esta historia. ¿Cómo lo ves tú? Y entonces, si el consultante te dice, uff, es que tengo una pelotera en el trabajo, ¿qué tal? Vale, ya sabes que es de contexto. Si te dice, no, es que estoy en un proceso introspectivo, ya sabes que es mental. Pregúntale al consultante. Los tarotistas modernos tenemos que bajarnos del carro, del caballo del ego, y preguntar al consultante, no tener miedo. Porque al final el mensaje es para esa persona, no para nosotros. Nosotros no podemos ser canales y saber la vida de esa persona, la vida y milagros, con solo ver un puñado de cartas y decir, oh sí, esto es del proceso, y hacerlo, pensar que sabes más de lo que sabes, sin ser vidente o sin estar enchufado, que digo yo, es un acto de soberbia. En mi humilde opinión, que no es tan humilde. Quizá esto ya lo has comentado en algún vídeo, pero me gustaría saber si le ves más sentido a comenzar el estudio de la baraja de Marsella por los mayores o por los menores. La baraja entera, esto ya lo he hablado muchas veces. Es mejor empezar por la baraja entera, simple y llanamente, para no crear vicios en la lectura. No acostumbrarte mucho a un tipo de lectura solo con arcanos mayores o solo con menores y luego cambiar radicalmente todo el sistema. Empieza con la baraja al completo, no tengas miedo. Saca una carta al día si quieres, para ir trabajando poco a poco. Esto lo comenté en uno de los vídeos. Pero no lo hagas sesgado porque generarás vicios en tu praxis. Interesante preguntita. He observado que muchas personas se sienten conscientemente limitadas a la hora de practicar el tarot porque sienten que deben acertar. Personalmente, lo que yo he experimentado es que una vez que asumes que no eres adivino y que quizá no tienes videncia ni ninguna capacidad similar, sino que te limitas a interpretar lo que dicen las cartas, sueltas la necesidad de acertar o dejar de acertar. Simplemente tomas la información, una posible proyección del futuro que no tiene por qué cumplirse. ¿Es solo mi opinión o hace falta mucha más pedagogía para olvidar la necesidad de intentar adivinar el futuro con pelos y señales? Tipo, vas a conocer a un hombre rubio de signo Leo en una fiesta. Bueno, Jorge H., absolutamente de acuerdo con este comentario tuyo. Hace falta bastante pedagogía, pero ojo, bidireccional. Pedagogía a los tarotistas para entender que no están presionados a saber la vida y milagro de la persona. Hay un vídeo mío que se llama El tarot nunca se equivoca, que hablo de esto, que es a raíz de un vídeo que hizo Andy, del tarot de Andy, hablando de esto.
El tarotista debe de educarse a que él interpreta desde su buena voluntad y lo hace con ganas de ayudar y sin decirle a los otros lo que tiene que hacer con su vida. Pero también el consultante debe de ser educado y debe de tener unas expectativas realistas y entender que por echar un puñado de cartas no va a ser la solución a su vida y que esa persona no tiene la llave de su felicidad. Es decir, aquí tenemos que ajustar un poco las expectativas. Voy a quedarme aquí. ¿Conoces otras mancias, lecturas, pozos de café, quiromancia? No, solo utilizo el tarot y oráculos. ¿Hay alguna otra que crees que aporta algo distinto respecto al tarot? Yo creo que todas intentan conectar con el misterio, con lo que nosotros no podemos entender en nuestro estado cognitivo consciente y lúcido. Supongo que cada una de ellas sí que, digamos que deriva más hacia un área u otra. Pero creo que todas son válidas per se y todas en el fondo lo que pretenden es obtener un punto de vista más amplio del que tenemos. Así que todo está bien. Bueno, es que el Jorge H., frente a una pregunta que es poco más que una enumeración del tema "mírame el trabajo", ¿cómo lo enfocas? Preguntón. Jorge, mírame el trabajo no sirve. No trabajo con ese tipo de consultantes. Chiararia, drama. ¿Por qué? Porque el consultante se quita de la ecuación. Mírame el trabajo es dime qué va a pasar. Es como ir a un masaje, quítame la contractura. No me interesa si yo me paso 7 horas al día en el computador y tengo ¿sabes? Me quito la responsabilidad. Mírame el trabajo es, yo te pago y dame información. Bueno, ¿y dónde estás tú en la ecuación? En mis consultas, y esto lo pueden decir los que han echado las cartas conmigo, muchas veces nos pasamos más de media hora hablando del contexto de la pregunta antes de echar las cartas, porque el consultante tiene que saber dónde está y a dónde va. Mírame el trabajo es, bueno, ¿qué es lo que quieres saber exactamente del trabajo? ¿Qué te pasa a ti con tu trabajo? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes algo que ver? ¿Qué expectativas tienes? ¿Por qué sientes que hay tensiones? Tú, todo el rato. No os recomiendo trabajar con preguntas telemáticas. Creo que el tarot del futuro debe de ir en esa dirección. Y no es que no seas capaz de decirle, sacar 3 cartas y soltarle un rollo, porque tú conoces el tarot y puedes hacer relación entre cartas, ¿no? Mírame el trabajo, 10 de oros, 6 de copas, rueda de la fortuna. Es como, bueno, parece que estás en un periodo de estabilidad económica y estás satisfecho a nivel relacional con tus compañeros. Pero ojo, cuidado, ¿sabes? Que viene la rueda de la fortuna, ¿me entendéis? Es muy neutral, es muy vago. Aterrízalo. Que el consultante se lleve un mensaje para él. Explorador del tarot. Amigui, aquí te tengo. Pregunta polémica. Teniendo en cuenta la cantidad de cursos, maestros, tarot, sistemas, etc., ¿cuáles serían tus consejos para oír y reconocer todo aquello que huela a jetas del tarot? Bueno, jetas escaraduras, por quien no lo sepa. Bueno, dicho de otra manera, ¿no, amigo explorador? ¿Cómo detectar a los charlatanes en el tarot? ¡Ay, que hay muchos! Y ahora que el tarot está de moda, ni te cuento. Mira, yo creo, aquí, entre nosotros, ahora que nadie nos oye, solo un montón de gente, primero, la falta de coherencia en el mensaje, incoherencia. Es decir, donde digo. Una promesa de hacer cursos o teorías muy basadas en información que se puede obtener fácilmente en los libros. Es decir, un curso de arcanos mayores donde solo acabes obteniendo palabras clave y conceptos muy vagos y poco cómo trabajar con ellos. Un tarotista guay es alguien que tiene un estilo personal, que ha trabajado mucho con las cartas, pero ha trascendido el esquematismo de las cartas y ya se siente cómodo con su propia estructura, sus propias truquitos. Esto es lo que le da solidez. Esa persona generosamente te dice, mira, a mí esto es lo que me funciona en el tarot, te voy a enseñar mi visión. Pero ojo, estudiantes del tarot, todos somos eternos estudiantes aquí. Entonces, debemos ir pasando de maestro en maestro y coger aquello que nos sirva en nuestro propio camino. Porque al final los responsables somos nosotros. Nosotros somos el principio y el final del camino. Somos la fuente. Tú eres la fuente de todo el camino. Entonces, visiones externas a ti pueden servirte para avanzar
en tu práctica y en tu estudio, pero no debes de calcar 100% el camino de otra persona. Los jetas del tarot te van a decir, van a ser absolutos, va a haber juicio y separación. ¡Huye! Te van a decir, con esto vas a aprender a leer las cartas, así es como debes echarlas, así es como debes hacer rituales, así es como se interpreta esto o aquello, la tirada definitiva para saber leer tarot. Todos los absolutos son sesgos y son visiones muy pequeñas de una realidad que siempre es relativa. Huye. Entonces, para mí los jetas son, resumiendo un poco, contenido fácil de conseguir por otras fuentes, poca cohesión y consistencia en su mensaje, donde digo, una práctica muy neutra, con unas respuestas poco personales, poco basadas en la práctica. Cuando haces una pregunta, un tarotista con tablas te va a dar ejemplos personales, te va a decir, ¿cómo lo harías aquí o acá? Asá, a mí me pasó esto y aprendí esto, ¿no? Eso es alguien que tiene una praxis prolongada en el tiempo, no de años, sino de mucha experiencia, ¿no? De práctica. Y luego esta historia de los absolutos. Hay que huir de los absolutos. Es así como se lee el tarot, esta es la fórmula definitiva, el tarot viene de aquí o de allá. Huyamos, amigos. Siguiente pregunta. Alejandra Castellano, ¿qué opinas de las Olimpiadas del Tarot? Ay, me quieres poner entre la espada y la pared. Amiga Alejandra. Las Olimpiadas del Tarot están bien para conectar a los tarotistas que tienen un perfil público. Aquellos tarotistas que tienen escuelas de tarot, canales de YouTube, cuentas de Instagram y echan las cartas a nivel profesional, es guay las Olimpiadas porque conectan entre ellos, se intercambian y se genera una comunidad virtual que es muy positiva para la comunidad de tarot hispanohablante. O sea que en ese sentido me parece súper guay. ¡Ojo! Lo que no significa que me parezca guay que haya competición y que haya ganadores y perdedores, porque eso genera la sensación de que dentro de un jurado ha habido un juicio y un veredicto y hay por tanto hay polaridad y separación y creemos que hay alguien que lo hace mejor que otro y eso puede generar resentimientos a largo plazo a quien no integre bien perder. Así que bien, desde el punto de vista de conexión e intercambio entre tarotistas, mal si se hace un mal uso de la competitividad, ¿no? y se potencia un poco esta historia. Me gustaría también que fuera menos jerárquico y que hubiera más posibilidad de interacción entre todos. Pero bueno, esto en verdad es un currazo, lo de las Olimpiadas. Están haciendo una faena ahí y se están generando conexiones muy chulas. Sol Chikung. Seguimos. ¿Crees que existe un paralelismo entre el diablo y la rueda de la fortuna? ¿Es la esfinge la otra cara del diablo? ¿Son tetramorfos ambos? Quizá más que un clásico tutorial podría estar interesante un vídeo sobre relaciones entre arcanos, afinidades y conflictos. Numen Tarot, Ruta 17 está haciendo alguna cosa de estas. Ahora, si creo que la rueda de la fortuna y el diablo tienen más afinidad entre ellos que otros arcanos por esta historia de la esfinge y las figuras diabólicas, creo que no. Creo que todos los arcanos tienen relación con todos los arcanos y se pueden relacionar entre ellos. Y creo que tendría más sentido hacer correlaciones por pares, las correlaciones naturales. Mago, papesa, emperatriz, emperador, las cartas astrológicas y con sus correlativos anterior y posterior, en este caso con el ermitaño y con la fuerza o la justicia en el caso del Rider. ¿Por qué? Porque no creo que se deba dar preferencia a ningún relato sobre otro con la conexión. Dicho de otra manera, no creo que porque esto sea una esfinge tenga más conexión con el diablo que otra carta. Porque, por ejemplo, también el sol puede tener mucha relación gráfica con el diablo. A nivel gráfico en Marsella son prácticamente iguales, más que esta. Si generamos unas lecturas demasiado enrevesadas, vamos a perder frescura en la lectura y vamos a engancharnos más a ese concepto abstracto que al concepto del arquetipo en sí. Cuidado, Sol Chikung. Con amor.
Valentina Isabel Gálvez habla de la prudencia. En un comentario bastante pormenorizado, ella comenta que le gusta mucho trabajar con esta virtud, a mí también, ya sabéis que me encantan las virtudes en el tarot, pero que, bueno, obviamente ve que falta bastante en muchas barajas. Comenta si el tarot de Marsella le faltan cartas. No, a ningún tarot le faltan cartas. Otra cosa es que la prudencia aparezca en algunas barajas y no en otras. Por ejemplo, en las barajas florentinas, en el Minquiate, como dice ella, hay barajas modernas como el Solara Oculto que también la incluyen. Y yo creo que se eliminó de algunas barajas porque podía generar algún tipo de conflicto a nivel religioso. Si nosotros cogemos este maravilloso libro de historia del tarot, vemos que incluso los propios arcanos que se conservan en Marsella han tenido otro orden. Y hay arquetipos que han desaparecido incluso, ¿no? Como el de la prudencia. No es que nada falte o sobre. Nosotros utilizamos el sistema que nos ha llegado. Podemos elegir trabajar con la prudencia. ¿Te gusta la prudencia? Echa cartas con Minquiate. Echa cartas con barajas que la estén incluyendo. No está mal, puede estar dentro del sistema, es una de las virtudes, así que no lo veo mal. Por ejemplo, ella comenta que le gusta mucho la prudencia de Teila, que es verdad que en su baraja aparece echar las cartas con el Teila. Está bien, lo que importa es estar cómodo trabajando con los arquetipos y con los triunfos, está todo bien. Daniel Soria Farmento está estudiando Marsella. A ver, es que es muy largo. Vale, pregunta cuándo elegir una forma u otra de estructura. Por ejemplo, hacer una lectura con cruz celta o el árbol de la vida. Yo soy de la opinión que es mejor tener pocas lecturas, pocas estructuras de tirada para las preguntas. Porque si no, tienes que aprender de 400.000 tiradas. La tirada del amor, la tirada del dinero, la tirada celta, el árbol de la vida. Incluso puedes generar tu propia tirada. Yo tengo mi propia tirada. Luego hablaré de ella. Es mejor tener 3 tiradas, por ejemplo, una general, una para relaciones sentimentales, sea amor, sea entre madre e hija, sea entre lo que sea, compañeros de trabajo, y otra más de asuntos del día a día, negocios y tal, por ejemplo. Y adaptar las preguntas ahí y luego ir sacando cartas extra. Yo funciono más así, me parece más orgánico, si no es todo demasiado esquemático. También es que yo funciono más con Marsella que con Rider-Waite. A Rider-Waite le gusta mucho 50.000 lecturas con 50.000 posiciones. Creo que pierde un poco de frescura. Luego habla de si se puede comparar el libro de las horas o se puede relacionar un libro de las horas con el tarot. Un libro de las horas era general, un libro de oraciones hecho en la época bajo medieval del siglo X al siglo XIII-XIV, generalmente hecho para una única persona, es decir, es el libro de horas de fulanito, generalmente hecho para mujeres, donde aparecen oraciones y aparece la cultura propia de esa época. Aparecen cosas de la vida cotidiana, aparecen arquetipos y tal. Más que relacionarlo con el libro de las horas, que a fin de cuentas es un libro de oraciones religioso, tiene más sentido relacionarlo con los triunfos de Petrarca, con las alegorías y los carros, la cultura italiana del siglo XIV y la cultura europea del sur, España, Francia, Italia del siglo XIV, tiene más arquetipos culturales reconocibles en el tarot, porque recordemos que son juegos de cartas, que el libro de horas. También está el libro de Manteña, hay un tarot que se llama el tarot de Manteña, y está basado en el libro de Manteña, que era una especie de manual de buenas costumbres y un juego de gente culta y noble de la época, donde también aparecen arquetipos. Tendría más sentido para mí relacionarlo con ese tipo de información que no con el libro de horas, que es una cosa más enfocada hacia la praxis religiosa, católica en concreto. Preguntas de Tania Carrasco. 1. ¿Has pensado en hacer un curso de tarot? Sí, mucha gente me lo dice. Pero ojo, muchos esperáis cursos de Marsella y cursos de historia del tarot. De historia del tarot sí que podría hacer alguno, me interesa. Sobre todo, cómo leer a nivel iconográfico, porque como yo estudié historia del arte hace como 15 años, hice un curso hice una carrera universitaria de 5 años más máster, es decir, esto de leer imágenes a nivel iconográfico y simbólico puedo llegar a ser profunda y me gustaría compartirlo.
Pero me interesa mucho más hacer un curso sobre praxis del tarot. Ética, el tarotista moderno, el consultante moderno, cómo echar las cartas, de dónde echar las cartas. ¿Por qué? Porque veo que hay mucha teoría, muchos cursos, mucha bibliografía suficiente para empezar a trabajar con el tarot, pero aún falta un poquito más de profundidad en ética, en uso, en conflictos a la hora de hacer la praxis del tarot. Y ojo, no es que no haya un libro ético y líneas rojas y todo esto, pero creo que los aprendices en general están poco interesados a ponerse en la ecuación como tarotistas y ver su propia ética de trabajo. Quiero hacer un curso sobre eso. 2. Me gustaría saber qué tirada sueles utilizar para leerte el tarot a ti misma. ¿Hay alguna que suelas utilizar con frecuencia para tu día a día? Sí. Voy a hacer un vídeo específico de mi tiradita estándar, la que solo me he hecho a mí y he hecho a mis consultantes también a veces cuando nos conocemos por primera vez. Pregunta número 3. Me gustaría escuchar tus opiniones respecto al cobro de leer el tarot y trabajar monetariamente con esta herramienta. Muy bien. Dania. El tarot es un estudio y una mancia al servicio de los otros. Eso no significa que tenga que ser gratis y que tenga que ser una especie de voluntariado psicológico. Me voy a poner metafísica. Imaginémonos que inhalamos y exhalamos. Hagámoslo varias veces. Haced este ejercicio, conectad con vuestra respiración. Luego pensad en cuál de las fases os sentís más cómodos, si inhalando o exhalando. La mayoría de la gente va a decir exhalando, otros dirán inhalando, pero lo ideal es que no sea ninguna de las dos, porque inhalar y exhalar forma parte del flujo de la vida, forma parte del avanzar y el retroceder, y del dar y el recibir. Coger, inhalar en exceso, llega un punto en el que nosotros no podemos retener más el aire y tenemos que soltar, pero en ese soltar en exceso también necesitamos volver a inhalar. Las personas que cogen demasiado controlan demasiado y llega un momento en el que no pueden manejarlo todo y tienen que dar lo que sobra. El exceso se pudre. Sin embargo, si exhalamos en exceso, si damos, también nos drenamos. Nadie quiere estar cerca de alguien que da en exceso. Una madre que da, solo da, es excesivamente... Nadie puede retribuir esa deuda. Hay mucha tensión. Debe de haber un equilibrio. El tarot es un intercambio de energía. Si no quieres intercambiarlo monetariamente, intercámbialo por otra cosa. Si le echas las cartas a una amiga, te echo las cartas y me invitas a un café. Si conoces a un informático que quiere que le echas las cartas, haces una especie de trueque. Te echo las cartas X veces y tú me ayudas a hacer mi página web o me limpias de virus el ordenador, ¿entendemos? No se puede dar solo ni no se puede recibir solo. Monetariamente. Tiene que haber coherencia interna. No puede ser que acabes una sesión y sientas, jolín, he dado más que he recibido, he cobrado poco por la cantidad de esfuerzo y de información que le he dado a esta persona. Ojo, tampoco lo contrario. No puedes pedir un cobro desde la avaricia. Como he hecho tanto, llevo tantos años y tal, mi tiempo es valiosísimo y vale 100 euros el minuto. Porque entonces hay una descompensación entre el mensaje y su valor, y la persona va a sentir que ha pagado demasiado por lo que tú le has ofrecido. Esto es una cosa sutil, esta coherencia interna la puedes ir trabajando poco a poco, puedes ir puliéndolo, pero siempre sé sincera con el precio, dilo pormenorizadamente. Yo lo que hago es hablar de precio por hora, porque tampoco quiero decir, la consulta va a durar 1 hora, oye chicos, si dura 1 hora y 13, 1 hora y media, no es como tenemos que ceñirnos a este calendario. Pero si ya saben que cobro tanto por hora, el consultante puede hacerse una idea del precio real que va a tener una consulta conmigo. Siempre aviso, cobro tanto por hora. Y las consultas